titulada Trastornos hidroelectrolíticos. Va a ser presentada por el doctor Alejandro Quevedo Samaniego, que es urgenciólogo y actual residente de medicina del estado del enfermo crítico. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Ya se le escucha y ya se le ve. Ah, perfecto. Sí, doctor, se escucha muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con la ponencia. Como lo había comentado anteriormente, yo soy el doctor Edgar Quevedo, residente actual de terapia intensiva en el Centro Médico Nacional La Raza. Hice mi especialidad de urgencias en el Hospital General Regional número 46 de Guadalajara, Jalisco. Yo creo que ampliamente conocido por ustedes. Y bueno, vamos a empezar con este tema. Inicialmente vamos a dar los objetivos. Súper importante. Es un tema bastante extenso. Realmente el desequilibrio hidroelectrolítico es un tema que podría durar bastantes horas de ponencia, por lo que nos vamos a enfocar simplemente en dos electrolitos, en lo que son los trastornos del sodio y los trastornos del potasio. ¿Pero por qué? Porque es bastante fundamental entender el por qué hacemos las cosas. Tenía un profesor de urgencias que era lo que comentaba: ustedes son licenciados en medicina, ustedes deben de entender el porqué del tratamiento, si no simplemente serían técnicos. Entonces, pues dentro de estos puntos vamos a abarcar lo que es el conocimiento de todos los elementos a través del cuerpo humano. Tenemos que comprender así sus mecanismos reguladores para poder identificar y tratar los trastornos en su concentración. Cabe añadir que la bibliografía la dejamos para el último, está añadida en la última diapositiva. Y pues bueno, vamos a comenzar. Iniciaremos con lo que es el metabolismo del agua. ¿Por qué? Porque realmente el agua, que es el principal disolvente que puede existir, está interrelacionado con los distintos tipos de electrolitos, especialmente con lo que es el sodio. Para entender todo esto debemos de hablar sobre los compartimentos del líquido corporal. Sabemos que existen dos compartimentos, lo que es el compartimento extracelular y el intracelular. El extracelular está comprendido por lo que es el espacio intravascular simplemente, donde se encuentran los eritrocitos, donde se encuentra el plasma sanguíneo. Además de esto, está lo que es el espacio intersticial, que es el espacio aledaño entre el espacio vascular y el espacio intracelular. Toda esta cantidad de líquido está comprendido por 14 litros en nuestro organismo, en una persona que pesa alrededor de 70 kilogramos, dejémoslo así, ¿sale? El espacio intracelular está comprendido por lo que sucede a nivel intracitoplasmático y a nivel del núcleo celular. Comprende aproximadamente de 28 a 42 litros en nuestro organismo. Cabe hacer mención, aparte, de lo que es el espacio transcelular, que no tiene una relación directa con el tema que vamos a hablar, pero simplemente es importante conocerlo. Hace acápite sobre lo que son los espacios a nivel de líquido cefalorraquídeo, el espacio mediastinal, peritoneal y sinovial, pero recordemos, esto no tiene que ver con nuestro tema. Y pues para continuar con la comprensión del metabolismo del agua, vamos a hacer hincapié en lo que es el equilibrio de Gibbs-Donan. ¿Y qué era lo que comprendía o lo que daba a determinar Gibbs-Donan? Simplemente hablaba sobre el equilibrio iónico a través de una membrana. O sea, como lo había comentado anteriormente, tenemos que existe el espacio extracelular o espacio intersticial al lado de la célula y el espacio intracelular o espacio citoplasmático. Estos espacios están separados por una membrana semipermeable compuesta de fosfolípidos, lo cual le da una carga positiva hacia el espacio intersticial y una carga negativa hacia el espacio intracelular. De esta forma evitamos que distintas moléculas o sustancias pasen de uno a otro lado de la membrana celular sin una regulación, porque si esto sucediera, básicamente nosotros no existiríamos. El equilibrio de Gibbs-Donan
establece que a ambos lados de la membrana debe de existir el mismo número de cationes y el mismo número de aniones. ¿Qué quiere decir esto? Que la concentración osmolar debe de ser básicamente la misma y la concentración de carga debe de ser prácticamente la misma a ambos lados de la membrana. Y para pasar ahora a esto, debemos de entender lo que son los conceptos de osmolaridad, osmolalidad, transporte activo y transporte pasivo. Inicialmente, transporte pasivo es la difusión de una sustancia de un lado al otro lado de la membrana mediante se podría denominar así, una difusión facilitada. Es decir, va a favor de un gradiente de concentración y no se necesita energía para que pase esta sustancia. Un ejemplo de esto es la urea. La urea puede difundir a través de la membrana sin ningún problema y no necesita otro tipo de sustancias para poder pasar. El transporte activo es todo lo contrario, es la difusión en contra de un gradiente de transporte y a favor de un gasto de energía de una sustancia hacia el otro lado de la membrana. Un ejemplo de eso, la que yo creo que ya han escuchado muchas veces, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. Necesita energía para que estos iones pasen de un lado a otro de la membrana. Entendemos como osmolaridad a la concentración de solutos que se encuentra en un determinado lugar. Esa concentración de solutos no es más que la diferente concentración de iones que se encuentra. Recuerden, cuando hablamos de osmolaridad es osmoles por litro. Cuando hablamos de osmolalidad, osmoles por kilogramo. El grado de osmolaridad o de concentración osmótica va a estar dado por la cantidad de solutos que se encuentran y no por el tamaño o el peso de la partícula. Ok, ahora, ¿cómo puedo cambiar esto? Bueno, también debemos de entender que en un adulto de 70 kilogramos aproximadamente la cantidad de agua que tenemos o porcentaje es de un 60%, lo que equivaldría a 40 litros. Esto es muy importante que nos lo grabemos porque nos va a servir para posteriormente hablar de lo que es el tratamiento del sodio. Y bueno, también por último, establecer que los principales iones a nivel extracelular es el sodio y cloro, y a nivel intracelular el potasio y el fósforo. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es la hormona antidiurética. Bueno, la hormona antidiurética es una sustancia que se sintetiza a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares del encéfalo. Básicamente ahí es donde se sintetiza y posteriormente se transporta a lo que es el lóbulo posterior de la hipófisis o la neurohipófisis. ¿Qué sucede con esta hormona? Cuando hay un aumento de la osmolaridad, de la cual hablamos anteriormente, o hay una disminución del volumen sanguíneo efectivo o del volumen arterial efectivo, se produce una estimulación para la secreción de la misma, para que tenga una directa injerencia a nivel del túbulo colector, llegue a los receptores de acuaporina 2 y promueva la reabsorción de agua principalmente y de sodio. De esta forma, podemos comprender que hay una regulación de la volemia y una disminución de lo que es la osmolaridad a nivel sanguínea. Básicamente esto es cómo funciona la hormona antidiurética. El principal estímulo que pudiéramos comprender es el aumento de la osmolaridad. ¿Y cómo va a estar dado? Por un aumento de la sed o porque puedes tener sequedad de boca, o una disminución de la presión arterial, que es la otra que pudiera ser secundaria a la hipovolemia. Y pues bueno, pero ¿cómo vamos a medir esa osmolaridad en nuestro organismo? Fácilmente. Hay una fórmula que es esta que se establece aquí: 2 veces sodio más glucosa entre 18 y le agregamos la urea entre 5.6. ¿Por qué? Porque la queremos convertir, ¿sale? A miliosmoles. Pero la urea no como lo habíamos comentado anteriormente, la urea difunde a través de la membrana sin ninguna complicación, pero para que el sodio o la glucosa entren a la célula se necesita un transporte activo. Además de esto, el sodio y la glucosa, lo podemos decir así, siempre a donde vayan van a ser acompañados por agua. Entonces, cuando hay un trastorno electrolítico, cuando hay una manifestación clínica, ya sea de hipernatremia, hiponatremia o una descompensación por cetoacidosis diabética, quienes son los responsables principales es la glucosa y el sodio, no así la urea, que se transporta de forma independiente. Por eso a esto lo llamamos osmolaridad efectiva.
Ahora sí, pasamos a lo que es el primer tema, lo que es el tema de los trastornos del sodio. Debemos de entender que para poderlos valorar debemos de basarnos en 3 parámetros. Un parámetro bioquímico, que es el que vamos a pedir nosotros cuando estemos en nuestro servicio de urgencias, que va a ser manifestado mediante los electrolitos séricos. Debemos de tener en cuenta el tiempo de evolución de la patología y si se da o no una respuesta a nivel renal compensatoria, que es como lo podríamos decir, o si hay una alteración que sea a nivel neurológico o a nivel renal con respecto a los trastornos del sodio. En un servicio de urgencias, esto es lo principal, el parámetro bioquímico, el tiempo, y bueno, lo vamos a manifestar posteriormente, la clínica. Cifras normales de sodio de 135 a 145 milequivalentes. Normalmente hay un ingreso de sodio de 1.5 gramos al día, y si se fijan, las pérdidas son bastante pequeñas, o sea, de 10 a 60 en piel, de 10 a 80 a través de orina y de 10 a 20 milequivalentes a través de las heces. Recordar que un miliosmol es lo mismo que un miliequivalente y que básicamente son 23 miligramos a lo que nos estamos enfocando cuando hablamos del sodio. Empezaremos con lo que es la hiponatremia. La hiponatremia la podemos definir cuando tenemos por parámetro bioquímico o parámetro paraclínico o examen de laboratorio una disminución del sodio sérico por debajo de 135 milequivalentes. Para valorar esto, como lo habíamos hablado anteriormente, tenemos que tener en cuenta esta triada, ¿ok? Estamos hablando de un servicio de urgencias, recordarlo. Debe haber un parámetro bioquímico que nos indique la disminución del sodio sérico, unas manifestaciones clínicas y debemos de escudriñar en el tiempo de evolución de esta patología. Si no existen estas tres, la corrección o el tratamiento de este sodio va a ser diferente. Si existen estas tres y principalmente esta que es la clínica, tenemos que valorar el grado de instauración de tratamiento, si lo debemos de hacer rápido, si lo debemos de hacer de una forma profusa o podemos tener calma en respecto a esto. Y bueno, clasificación de hiponatremia, podemos catalogarla como leve cuando estamos de 130 a 135 miliosmol, moderado cuando ese sodio llega hasta 125 miliosmol y grave, ojo con esto, cuando estamos por debajo de 125. La clínica puede ser moderadamente grave o simplemente severa, ¿ok? Debemos de tener en cuenta esto también. Si se fijan, aquí no hay trastornos leves, es moderado o grave. Y el tiempo de evolución, de lo cual vamos a hablar el por qué posteriormente, puede ser agudo o crónico. Y la mayoría de los pacientes que nos van a llegar a un servicio de urgencias indeterminado. ¿Por qué? Porque o no tenemos forma de poder hacer un interrogatorio previo o simplemente los familiares no desconocen el tiempo de evolución. Pero sí grábense esto, las 48 horas de evolución. Causas de hiponatremia o tipo de hiponatremia, está la pseudohiponatremia. ¿Por qué pseudo? Porque aquí el trastorno básico no es causado por un déficit o un aumento de sodio, en este caso por un déficit de sodio, sino puede estar asociado ya sea a dislipidemia o a trastornos proteicos ocasionados por otras patologías. Hay un caso muy importante y que nos puede llevar a errores diagnósticos, a lo que se le denomina hiponatremia dilucional. Esta está ocasionada por hiperglicemia, lo habíamos hablado anteriormente. Imagínense que tienen un paciente con cetoacidosis diabética o un trastorno o una descompensación por diabetes tipo 2 o tipo 1. La glucosa se encuentra elevada. Recordemos que la glucosa a nivel extracelular y especialmente a nivel intravascular siempre va a estar acompañada de agua, promueve la salida de agua a través de la célula. Si aumentamos la cantidad de volumen que tenemos, podemos ocasionar una hiponatremia dilucional, o sea, tenemos la misma cantidad de sodio en nuestro organismo, pero hay un aumento de volumen, lo cual causa una dilución del mismo. Por eso hay otras fórmulas que no están relacionadas directamente con este tema, que es por descompensación, por diabetes, en las cuales se realiza la fórmula de corrección de sodio por glucosa. Tenemos otro tipo de hiponatremia que ya está más relacionado con este tema, la hiponatremia hipovolémica, hiponatremia hipervolémica y la euvolémica. Hacer hincapié aquí en el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Recordemos que esta se produce cuando hay un aumento de la osmolaridad.
en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que se está secretando de una forma constante, se disminuye la uresis porque queremos retener volumen y se va a producir nuevamente lo que le denominamos hiponatremia dilucional, pero aquí sí hay manifestaciones clínicas diferentes. La polidipsia psicógena, que va a ser básicamente la ingesta de forma abrupta de agua, lo cual puede ocasionar nuevamente una hiponatremia dilucional. Esto es bien importante, las drogas, especialmente el éxtasis. ¿Qué sucede con el éxtasis? Cuando se produce una ingesta excesiva del mismo, se da lugar a que haya una alteración a nivel de los centros reguladores de la temperatura en nuestro encéfalo. ¿Qué quiere decir esto? El paciente siente que tiene bastante calor y que su temperatura está bastante elevada. ¿Esto a qué da lugar? A que tome de forma excesiva líquidos y por lo tanto se pueda producir una hiponatremia, en este caso euvolémica. La otra forma, que la verdad sería súper rara de encontrar, la intoxicación por agua, básicamente, y pues algo que puede ser subdiagnosticado, los medicamentos que causan síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Pasamos ahora sí a lo que son las manifestaciones clínicas. Primeramente, la principal manifestación en los trastornos del sodio siempre va a estar dada por lo que son las manifestaciones neurológicas. Aquí el centro de atención va a ser el encéfalo. ¿Ok? Hay otro tipo de manifestaciones a nivel de otros sistemas, principalmente el sistema gastrointestinal, las cuales van a estar dados por cuadros de mesis, que son bastante profundas, pero lo principal aquí va a ser el deterioro del estado neurológico. Y las principales complicaciones que nosotros queremos prevenir y que por lo que debemos de tratar de forma adecuada a nuestra paciente es el origen o la complicación número 1, que es la causa de edema cerebral o la herniación del tronco encefálico. ¿Sale? ¿Por qué se produce el edema cerebral? Bueno, antes, hablar sobre lo que son los valores de sodio, se refiere, según la bibliografía, esto no es determinante. Si hay un sodio por debajo de 125 milequivalentes, puede haber náuseas, malestar general. Cuando se encuentra entre 115 y 120 ya se producen las primeras alteraciones neurológicas, pero si se fijan, aquí su paciente simplemente tiene un deterioro del estado de alerta. Aquí es lo que nos importa, que se puedan producir convulsiones o coma. Volviendo al tema, ¿por qué se produce el edema cerebral? Recordemos que hay un cuadro de disminución de sodio a nivel del espacio extravascular. Por lo tanto, mediante ósmosis se produce una entrada de agua hacia lo que es el espacio intracelular. Básicamente la célula se abotaga, se llena bastante de agua y de esta forma nos puede conducir a que haya un aumento de lo que es la presión a nivel intracraneal cuando el encéfalo básicamente se podría decir que se abotaga, y esto nos puede conducir a trastornos neurológicos como convulsiones, pero no sin antes presentar mediante imagen o mediante clínica datos ya sea de edema cerebral o hipertensión intracraneal previamente, ¿no? Hacer hincapié en unas sustancias que se llaman osmolitos. Estas sustancias son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos van a determinar o nos van a explicar el grado o el tiempo con el cual debemos de darle tratamiento a nuestro paciente. Recuerden, debe de ser menor de 48 horas. Los osmolitos, ¿qué son? Son sustancias que aumentan o que crean un gradiente osmótico, ya sea a nivel intracelular o a nivel extracelular. Podríamos determinarlo anteriormente mediante la formación de electrolitos séricos o los iones que se encuentran a nivel ya sea de alguno de estos espacios, o también la glucosa, que puede funcionar como un osmolito. Pero hay aminoácidos como la taurina, el ácido glutámico o la glutamina. Recordemos que la taurina viene como componente de algunas sustancias energéticas que se venden de forma libre y que en algunos países está prohibido el uso de la misma. Pero volviendo al tema, estos aminoácidos, recordar que la glutamina y el ácido glutámico son neurotransmisores excitatorios. ¿Qué sucede cuando hay una hiponatremia? Recordemos que no hay concentración o una osmolaridad adecuada a nivel del espacio intravascular o intersticial, por lo que estos osmolitos tienden a salir de la célula para crear un gradiente osmótico equilibrado. Pero recordemos que la glutamina y el ácido glutámico son neurotransmisores excitatorios,
por lo que es gracias a esto que nosotros vamos a poder observar las distintas manifestaciones neurológicas en nuestros pacientes, como la cefalea, el letargo, la obnubilación o las convulsiones y hasta el coma que pudiera presentarlo, ¿ok? Para que estos osmolitos tengan un efecto adecuado, para que estos osmolitos tengan un grado de instauración adecuada, se necesitan aproximadamente 48 horas o de 1 a 2 días para que se logre de cierta forma el balance. En un paciente con un trastorno crónico no hay ningún problema, o sea, los osmolitos son los que mantienen ese grado de equivalencia a nivel de ambos espacios y por lo tanto pueden encontrar un paciente anciano de 70 años que tiene un sodio de 120 milequivalentes y no hay ningún problema, muchas veces lo pueden encontrar, o de 125 y el paciente asintomático. Pero ¿qué sucede? Ustedes ven ese sodio, el paciente no tiene manifestaciones clínicas y le hacen una instauración de sodio de forma abrupta antes de las 48 horas y le pasan bastantes milequivalentes. Imagínense lo que crean en este paciente, crean un daño celular y una posible herniación del tronco encefálico. Por eso, cuando vamos a hablar del manejo, debemos de recordar que este va a depender de la causa, la gravedad de la sintomatología y la rapidez de instauración del cuadro. Factores de riesgo para desmielinización osmótica. Recordar que una de las complicaciones también es la de desmielinización osmótica. Esta simplemente va a ser por una afectación de las células de la glía a nivel neurológico, y por una disregulación a través de los receptores de aquaporina 4, lo que va a causar que ya las vainas de mielina se pierdan y por lo tanto se presenten estas complicaciones neurológicas. Si no hay factores de riesgo para esto, el incremento máximo de sodio en las primeras 24 horas debe de ser de 10 milismol. En términos prácticos y por muchos errores que se pudieran presentar, ya sea para traducir los exámenes de laboratorio o durante el tratamiento, lo ideal sería que pudiéramos llevarlo a 8 miliosmol en las primeras 24 horas para tener un margen de error, digámoslo así. El incremento máximo de la anatremia a las 48 horas de 18 a 20 miliosmol, aquí está establecido 18, y recuerden, yo en lo personal podría decir que a todos los pacientes los debemos de tratar como si tuviera factor de riesgo para desmielinización osmótica. Los electrolitos séricos se van a pedir cada 4 o cada 6 horas. Debemos de recordar y clasificar nuestro tipo de hiponatremia según la osmolaridad, el tiempo de evolución y el volumen. Para el manejo vamos a establecer simplemente 5 pasos. Les voy a pedir que si pueden saquen su calculadora, aunque realmente no haremos cuentas porque ya todo está determinado aquí, pero sí debemos de conocer cómo se va a dar el manejo. Estos 5 pasos son sencillos. Primero, debemos de determinar lo que es el tiempo de evolución, la presentación clínica y el manejo urgente de esta patología. ¿Ok? Catalogamos como aguda cuando es menor de 48 horas, crónica cuando es mayor de la misma y sintomática cuando desconocemos el tiempo de evolución. Debemos de determinar la osmolaridad sérica y la probable etiología del cuadro. La osmolaridad normal, 280, 295, vamos a trabajar con lo que es la fórmula de la osmolaridad normal, donde metemos a la urea. Y por último, vamos a determinar lo que es el estado de volumen, que en un paciente con hiponatremia, lo que generalmente se presenta es un paciente euvolémico o hipervolémico. Así, de esta forma, podemos tenemos un cuadro de hiponatremia aguda con una osmolaridad normal y con un estado de volumen euvolémico, ¿ok? Ahora, para hacer una reposición de sodio o para tratar de disminuir los niveles de sodio, como lo vamos a ver posteriormente, necesitamos conocer lo que es el contenido de sodio de cada solución. La solución glucosada tiene aproximadamente nada de sodio. Por lo tanto, sería la solución indicada para tratar de disminuir los niveles séricos de sodio en el caso de la hipernatremia. Aquí estamos hablando de hiponatremia y hacer énfasis en la diversa cantidad de contenido de sodio. Debemos de también tener hincapié en lo que es el concentrado de sodio, el 17.7%. Dicen, son pocos milequivalentes de sodio los que tiene, pero no, en realidad son 10 mililitros y por cada 10 mililitros hay 30 milequivalentes de sodio. Ahora sí, pasamos al cuarto paso. Ahora ya vamos a empezar con las fórmulas, con todo lo demás.
Debemos de conocer lo que es el agua corporal total, por eso hablamos un poco de lo que es el metabolismo del agua. Debemos de determinar el estado de volumen del paciente. ¿Y cómo sacamos el agua corporal total? Recordar peso del paciente en kilogramos por 0.6. ¿Por qué? Porque recordábamos que el agua es aproximadamente el 60% de nuestro organismo en niños y hombres jóvenes, o por 0.5 en mujeres y hombres ancianos. En mujeres ancianas lo refería a la bibliografía como 0.45. En términos prácticos nos podemos quedar incluso con el 0.5, no habría ningún problema. Y pues esta es la fórmula inicial. Debemos de, para utilizar el cambio de la solución, sodio de sérico, o sea, el sodio que tiene nuestro paciente, es el sodio que vamos a utilizar, en este caso, por la solución que habíamos mencionado anteriormente, menos el sodio plasmático que tiene nuestro paciente, entre el agua corporal total, según la fórmula que vimos aquí, más 1. Un ejemplo, vamos a utilizar un caso clínico pequeño, de uno de los libros de urgencias que más me gustó, sobre todo cuando estaba haciendo la residencia. Paciente de 60 años de edad, 75 kilogramos. Esto se ve bastante en este tipo de procedimiento quirúrgico, posquirúrgico de resección de próstata transuretral, con presencia de convulsiones intermitentes de 12 horas de evolución, que no se dieron con el tratamiento médico anticomicial. Imagínense, tener un paciente con 12 horas convulsionando, pues ya sería un estado epiléptico, ¿no? Entonces, pues simplemente recordar que es un ejercicio. Ustedes le piden en el servicio de urgencias la cuantificación de electrolitos séricos y se dan cuenta que tiene un sodio sérico de 110 milequivalentes. Sacan su osmolaridad u osmolalidad y se dan cuenta que tiene de 224. Recordar que aquí de 280 a 295 es normal. El paciente se encuentra con signos vitales estables, por lo cual no vamos a sospechar de que el paciente tenga hipovolemia. En este caso nosotros estableceríamos que tenemos una hiponatremia hiposmótica o con una osmolaridad disminuida euvolémica. Ahora sí, ¿cómo lo vamos a tratar? Pues mediante las fórmulas que habíamos hablado anteriormente. Primero, determinar el agua corporal total. El paciente tiene 75 kilogramos y decíamos que ya es una persona adulta mayor, ¿sale? Entonces multiplicamos los 75 kilogramos por 0.5, obtenemos 37.5 litros de agua corporal total del organismo que él tiene. Y vamos a hacer la reposición con solución salina al 3%. Recordábamos que tiene 513 mil equivalentes de sodio. Esta solución normalmente la formas con lo que son los concentrados de sodio, 6.3 ámpulas, y el resto lo administras con solución salina al 0.9%, o sea, 6.3 ámpulas son aproximadamente 60 mililitros, y el resto serían 437 mililitros de solución salina para tener medio litro de solución al 3%. Ya le podemos sumar lo otro y ya obtenemos lo que son los 513 mil equivalentes. Ahora sí, pasamos directamente a la fórmula. Sodio en suero, 513, que es la solución salina al 3%. Menos sodio del paciente, 110 mil equivalentes. Agua corporal total, 37.5 más 1, 38.5. Ahora lo que vamos a hacer es dividir los 403 mil equivalentes de la producción de la resta del cambio de sodio sérico entre el agua corporal total, y lo que nos da son 10.46 mil equivalentes por litro. ¿Qué quiere decir? Que por un litro de solución salina al 3%, nosotros vamos a aumentar 10.46 mil equivalentes por litro. Pero recordábamos, lo principal del tratamiento no es esto. Lo principal del tratamiento es determinar el tiempo con el cual lo vamos a corregir. Tenemos que ajustar esa velocidad de corrección de sodio. Recordemos que aquí los fines son prácticos, ¿ok? Simplemente estamos ejemplificando. Si un litro de solución salina al 3% aumenta 10.46 mil equivalentes por litro, se requiere, y queremos iniciar una corrección de 1 mil equivalente por litro por 5 horas, simplemente tenemos que hacer esto, dividir 5 entre 10.46, que son los 10.46 mil equivalentes por litro, que nosotros podemos corregir con esta solución, y nos va a dar este resultado, 0.478. Estos 0.478 quiere decir que necesitamos
478 mililitros de solución salina al 3% para elevar la concentración de sodio sérico 10.46 miliequivalentes. Recordar que si vamos a hacer esta corrección, lo que nos determina el tratamiento, la cantidad de sodio que vamos a corregir, debemos de dividirlo a la mitad. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones que pudieran surgir respecto a la instauración rápida de mielequivalentes de sodio. Y bueno, ahora sí, pasamos a lo que es el siguiente tema, la hipernatremia. Vamos a hacerlo un poco más rápido, es un poco redundar en la misma situación. Entendemos por hipernatremia como la concentración sérica de sodio que es mayor de 145 mV por litro. Generalmente, si tenemos un sodio elevado, que recordemos los principales determinantes para tener una osmolaridad elevada son el sodio y la glucosa, pues vamos a tener, por ende, la mayoría de las veces, una osmolaridad plasmática aumentada. Y todo esto puede ser por dos causas, ya sea por una disminución en lo que es la cantidad de agua o de volumen que tiene nuestro organismo, o por un aumento de la concentración sérica de sodio. ¿Ok? Igual, lo que debemos determinar aquí son los tres parámetros, el parámetro bioquímico, el parámetro clínico y el tiempo de evolución de nuestro paciente. Recordar que el volumen es el principal implicado para el desarrollo de la hipernatremia. Y bueno, causas de hipernatremia, pérdida neta de agua, como lo habíamos hablado. Diabetes insípida neurogénica, ¿qué quiere decir? Hay una alteración que nos produce una uresis, a predominio de volumen, bastante aumentada, y lo cual nos va a conducir a que si estamos eliminando volumen, lo que va a quedar son solutos a nivel de nuestro organismo, por lo cual vamos a aumentar lo que es la concentración o la osmolaridad sérica que vamos a tener. Generalmente estos trastornos en orina, el análisis es con una osmolaridad baja, y a nivel sérico la osmolaridad se va a encontrar alta. Para esto debemos de encontrar si la causa es neurogénica o nefrogénica, pero en este momento no nos vamos a enfocar porque lo que queremos hacer es una corrección de sodio. Los traumatismos, las tumoraciones, la sarcoidosis, el aneurisma, las meningitis o las encefalitis, si se fijan, todo va directamente relacionado con un trastorno a nivel del sistema nervioso central. Ahora, otra de las causas de hipernatremia es cuando usamos diuréticos, sobre todo diuréticos de asa, recordar su mecanismo de acción, de lo cual vamos a hablar posteriormente. Los diuréticos osmóticos como el manitol o las uropatías obstructivas. Otra de las causas pueden ser gastrointestinales o cutáneas, sobre todo las quemaduras, pacientes quemados que nos puedan llegar a nuestro servicio de urgencias. Hay un gran déficit de volumen, por lo que antes se le denominaba pérdida del tercer espacio. Actualmente ese tercer espacio pues ya no existe, solamente lo utilizamos como fines prácticos, o la sudoración excesiva. Otra de las causas, principalmente iatrogénicas. ¿Cuántas veces no hemos observado que le realizamos a nuestros pacientes infusión de bicarbonato de sodio? Es un tema bastante controvertido, realmente está justificado en la mayoría de los casos su uso, pero si lo utilizamos de una forma iatrogénica nos puede conducir a una hipernatremia hipertónica, o la ingesta de cloruro de sodio. Lo describían antes de que la medicina evolucionara tanto, que la ingesta de agua de mar producía alteraciones gastrointestinales, principalmente diarrea en los náufragos que se encontraban a ese nivel, y deshidratación. Pues bueno, ahora ya sabemos el por qué. Enemas con solución salina hipertónica y algunos trastornos endocrinometabólicos como el hiperaldosteronismo primario o el síndrome de Cushing. Y bueno, haciendo énfasis en este esquema que me pareció bastante interesante, condiciones normales. Se encuentra el líquido extracelular, el líquido intracelular, y tenemos un gradiente osmótico adecuado. Cuando tenemos una pérdida de agua pura, hay déficit de volumen. Cuando tenemos una hipernatremia secundaria a pérdidas hipotónicas de sodio, hay déficit de volumen y la concentración osmolar ya está disminuida. Cuando tenemos una hipernatremia hipotónica, gracias a lo que son pérdidas de potasio, sodio, recordar que siempre afecta de forma indeterminada, la situación es básicamente similar, pero hay una mayor pérdida a nivel intracelular. Y cuando tenemos una alteración, por ejemplo, en este caso, recordar otra vez lo que es la infusión de bicarbonato de sodio,
de manera iatrogénica, aumenta la osmolaridad en nuestro paciente principalmente. Manifestaciones clínicas, nuevamente, aguda, crónica, y pues aquí sí debemos de hacer hincapié en grave. ¿Por qué? Porque cuando estamos ante una situación mayor de 160 milequivalentes, es bastante difícil que no haya una alteración neurológica y podemos tener un paciente que sea propenso a una hemorragia cerebral. Entonces, siempre es lo principal que queremos prevenir en un paciente con una hipernatremia, sobre todo severa. Cuando tenemos una hipernatremia aguda, recordar otra vez, menos de 48 horas de evolución, crónica, más de 48 horas de evolución. Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Recordábamos el tratamiento, cerebro normal, hay una pérdida de agua, la osmolaridad aumenta. Fíjense en todo el espacio que hay. Recordar otra vez lo que es el equilibrio de Monro-Kelly, en el cual establece que el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y el espacio intravascular mantienen una presión intracraneal adecuada. ¿Por qué? Porque el cráneo no se puede distender. Cuando hay una alteración de la misma es cuando se dan y una alteración en los mecanismos reguladores de la presión intracraneal es cuando se producen las alteraciones neurológicas. Inicialmente se produce una rápida adaptación, aumenta la osmolaridad por una acumulación de electrolitos. ¿Qué sucede si hay una adaptación lenta o cuando tenemos un paciente crónico? Los osmolitos son los que principalmente actúan. Pero ¿qué pasa cuando damos una terapia demasiado rápida? Por lo que habíamos hablado anteriormente, se produce lo que es el edema cerebral. Y bueno, lo podemos dividir también mediante de la siguiente forma: manifestaciones neurológicas y no neurológicas. El tratamiento, nuevamente, determinar la evolución, determinar el estado de volumen. Ya habíamos hablado de las soluciones, nos vamos a ir un poquito más rápido. Recordamos la fórmula del agua corporal total. Y vamos a tener el siguiente ejemplo. Aquí, otra vez, 60 años, 75 kilogramos, pero el paciente tiene un antecedente de enfermedad psiquiátrica no determinado y ha tenido un deterioro neurológico subsecuente. Cuantificamos al inicio glucosa de 120, sodio sérico de 165 milequivalentes y una osmolaridad de 336. Estamos con signos vitales estables, entonces podemos entender que tenemos una hipernatremia hiperosmolar euvolémica. Determinamos el agua corporal total y aquí lo que queremos utilizar es la glucosa al 5% porque no tiene sodio. Glucosa menos los 165 entre el agua corporal total más 1. El resultado 4.52 milequivalentes. Pero estos 4.52 milequivalentes van a estar relacionados directamente con lo que queremos ajustar en la velocidad de reducción de sodio. ¿Ok? Estos 4.52 milequivalentes es lo que va a disminuir un litro de glucosa al 5%. Queremos ahora sí hacerle una corrección de 10 milequivalentes en 24 horas, como lo habíamos establecido anteriormente. Simplemente dividimos 10 entre 4.52 y da lugar a 2.21. O sea, necesitamos pasar 2.21 litros de glucosa al 5% en 24 horas para reducir estos 4.52 milequivalentes. ¿Ok? Pues bueno, hasta aquí terminamos con lo que son los trastornos del sodio. Pasamos directamente a los trastornos del potasio. Importante, por último, medir electrolitos séricos cada 4 a 6 horas en dependencia del estado de gravedad del paciente y la velocidad de corrección del sodio. Y a todo déficit calculado hay que sumarle las pérdidas insensibles, administrar el 50% del total de las pérdidas en 24 horas y el resto reponerlo de 48 a 72 horas. Pasamos al potasio. No, pues a muchos, ¿no? Le dices tus familiares, la mamá, la abuela, come mucho plátano para que no pierdas potasio. Ok, pues bueno. Recordar, metabolismo del potasio, hay un control interno. A nivel extracelular, solamente podemos valorar de 3.5 a 5.5 milequivalentes, que es lo que nos dan los resultados de los exámenes paraclínicos. Pero fíjense cuántos milequivalentes hay a nivel intracelular. Por eso es que las fórmulas para corrección de potasio son bastante inespecíficas. ¿Por qué? Porque aquí para estas fórmulas nada más nos estamos basando en 3.5 a 5.5 milequivalentes y pues nadie sabe cuál es la cantidad de potasio que tenemos a nivel intracelular. Recordar que los requerimientos de potasio es de 1 milequivalente por kilogramo por día.
O sea, a nivel intracelular está concentrado el 98% de potasio. Y este potasio entra a la célula por transporte activo a través de la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Ok? Salen 2 moléculas de sodio, entran 3 moléculas de potasio. ¿Quiénes se van a encargar de regular esto? La insulina va a promover la entrada de potasio a la célula, las catecolaminas van a promoverla también, la osmolaridad, si hay un aumento de la osmolaridad, se produce lo que es la entrada también, y el pH. Ante una alcalosis, generalmente, ante una acidosis inicialmente, recordar que acidosis se traduce por hidrogeniones. Si hay un aumento de hidrogeniones a nivel intravascular, el potasio es el que tiende a salir para poder regular esta acidemia y tratar de eliminarla de forma subsecuente. Cuando tenemos una alcalosis es todo lo contrario. El potasio tiende a entrar y los hidrogeniones salen para disminuir ese pH. Es otra de las formas de control de regulación interna. Recordar, insulina, catecolaminas, meten potasio a la célula, el pH, la alcalemia, en este caso, hace que el potasio entre a la célula y la acidemia hace que el potasio salga de la célula. Control externo, a nivel gastrointestinal, se ingieren de 70 a 100 milequivalentes al día a través de la dieta y se excretan los mismos. Esta regulación de potasio a nivel externo, o sea, para la eliminación del mismo de 70 a 100 milequivalentes, abarca de 5 a 10% del total. El 90% de la regulación del potasio sucede a nivel de la nefrona, que es un tema bastante extenso, depende de hormonas contrarreguladoras, del estado de volumen del paciente y de la cantidad de potasio que se tenga en nuestro organismo y las hormonas de las cuales habíamos hablado anteriormente. Definiciones: hipercalemia, véanlo de esta forma, a partir de 6 milequivalentes por litro podemos estar pensando, más las manifestaciones principalmente electrocardiográficas, que necesitamos una corrección de potasio en agudo. Causas, bastantes: hemólisis, rhabdomiólisis. ¿Por qué la rhabdomiólisis? Esto me pareció bastante interesante. El potasio normalmente, cuando está aumentado, causa una vasoconstricción a nivel muscular. Si hay una vasoconstricción, se produce una isquemia de las células musculares y por ende una síntesis o una destrucción celular y una expulsión de mioglobina, la cual se va a acumular a nivel de los túbulos colectores renales o de los túbulos renales, y van a ocasionar una obstrucción. Esto va a dar lugar a una lesión renal aguda, a una hipercalemia y a una serie de manifestaciones como la acidemia metabólica. ¿Ok? Otras causas: hipovolemia, la sepsis, la presencia de glucósidos cardíacos. En este caso, los digitálicos son bastante importantes, porque si tenemos unos digitálicos y con un paciente hipercalémico podemos promover la acción de los mismos y podemos dar lugar a que haya una intoxicación por digitálicos. El cuadro clínico lo podemos dividir. Aquí lo principal son las manifestaciones cardiovasculares, pero también hay manifestaciones neuromusculares que pueden estar dadas por debilidad, fatiga, hiporreflexia, parestesias y parálisis ascendente en nuestro paciente. ¿Ok? Entonces, todo lo que disminuye da lugar a una hipercalemia. Bueno, ¿ok? A nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarrea. Pero la primera manifestación en la mayoría de los casos va a ser electrocardiográfica. ¿Por qué? Por un aumento de potasio. ¿Y qué nos va a dar lugar a esto? Una onda T hiperaguda. Además de esto, el potencial de acción se va a ver disminuido, el potencial de membrana en reposo va a ser menos negativo y la repolarización va a ser tardía. Aquí lo podemos hablar sobre el potencial de acción. El potasio infiere directamente a nivel de lo que es la fase 1 y la fase 3 del potencial de acción. En condiciones normales, la célula se encuentra a menos 90 milivolts para tener un potencial de acción adecuado. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una hipercalemia? El potencial de membrana en reposo aumenta, ya no está a menos 90 milivolts, sino que lo podemos obtener a menos 70, menos 60, en dependencia del grado de hipercalemia que podemos tener. ¿Esto qué ocasiona? Que a cierto grado de estimulación celular se produzca una respuesta nula por parte de la célula miocárdica. O sea, por más que se aplique el estímulo, la célula miocárdica deje de ser excitatoria o excitada.
¿Y esto a qué nos puede conducir? A un paro cardíaco en diástole, súper importante. Es por eso que no sé si han escuchado las intoxicaciones o cuando le infunden una solución con cloruro de potasio al paciente para que fallezca, ¿no? En algunas películas, novelas, es lo que causa un paro cardíaco en diástole. Hacer énfasis en la onda T hiperaguda, y con dependencia a los grados de hipercalemia, las manifestaciones. La principal, taquicardia ventricular o las taquicardias por reentrada. ¿Por qué? Porque hay un aumento del potencial de acción y del periodo refractario. El manejo de la hipercalemia lo podemos dividir en 3: estabilización de la membrana, intercambio de potasio transcelular y la eliminación del potasio del cuerpo. Estabilizador de membrana, el gluconato de calcio y el cloruro de calcio son los que se pueden utilizar a las dosis que se están recomendando aquí. Lo que básicamente hacen estos, pues simplemente son a nivel miocárdico, se utilizan, se podría decir que son cardioprotectores. ¿Por qué? Porque disminuyen lo que es disminuye lo que es el potencial de acción de membrana en reposo y por lo tanto disminuyen a que el paciente esté más propenso a arritmias. Intercambiador de potasio transcelular. No sé si han escuchado la utilización de insulina. La dosis de 5 a 10 unidades internacionales, ya sea de insulina rápida o insulina regular, en 50 mililitros de solución glucosada al 50%. Si son pacientes nefrópatas, administrar el 50% de la misma. Ok, la insulina recordábamos que hacía que el potasio entrara a la célula y por lo tanto tenemos menos potasio a nivel intravascular. El salbutamol es un beta-2 adrenérgico, por lo que podemos inferir que hace nuevamente que el potasio entre a la célula. La dosis, pues ya establecida, y el bicarbonato de sodio lo podemos utilizar como última opción para lo que es el intercambio de potasio transcelular. El estabilizador de membrana, y por último la eliminación de potasio. Diurético de asa, inhibe la bomba de sodio, potasio 2-cloro, y la resina de intercambio iónico, que en lo personal no me ha tocado utilizarlas, pero tener énfasis o hacer cuenta de que si nuestro paciente es refractario al tratamiento de la hipercalemia, debemos de pensar en una terapia de sustitución renal, ya sea por hemodiálisis o por diálisis peritoneal. Hipocalemia, potasio sérico menor de 3.5, 3.3. Cuadro clínico, va a depender de la causa: pérdidas gastrointestinales, desplazamiento intracelular de potasio, ya sea por medicamentos diatrogénicos, por drogas o por pérdidas renales. Y otra vez, aquí va a ser la contraparte en el electrocardiograma. Si tenemos una hipocalemia, va a haber un aplanamiento de la onda T, la presencia de la llamada onda U, que es las cuales se pueden llegar a unir y al final puede conducirnos a que pensemos que la onda U es la onda T y tenemos una prolongación del intervalo QT, pero no, es la onda U. Depresión del segmento ST se refiere a que recordamos que el potasio creaba una vasoconstricción, pudiéramos estar infiriendo que hay una lesión a nivel cardiovascular secundario a esto, o una isquemia, y por lo mismo podemos observar lo que es el segmento ST. Tratamiento, nos fuimos rápido, pero por lo que les comentaba es un tema bastante extenso. Cuando estamos ante una hipocalemia leve, siempre priorizar en nuestro paciente. ¿Tiene tolerancia a la vía oral? Lo mejor que podemos hacer es iniciar el tratamiento con sales de potasio. ¿Por qué? Porque tiene una mayor absorción y el tratamiento es mucho más efectivo. No hay tolerancia a la vía oral, pasamos a la vía parenteral. Hablamos de moderado, se fijan, sigue existiendo lo que es la vía oral a través de las tabletas de potasio, y cuando estamos hablando de una hipocalemia grave, debemos de priorizar la infusión de cloruro o fosfato de potasio, ¿ok? Esta es velocidad dependiente, ¿sale? La bibliografía te lo refiere de 10 a 20 milequivalentes por hora, pero la puedes extender hasta 40 milequivalentes. Efectos adversos por vía periférica, flebitis, entonces tener en cuenta eso. Pero a nivel central, si le instauramos un catéter venoso central, recuerden que se instala directamente en la aurícula derecha, podemos predisponer al paciente a arritmias. Por eso debe de ser relacionado con el tiempo
y pues también con la gravedad de la sintomatología de nuestro paciente. Y bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Con relación a la fórmula, recordemos que son inespecíficas, las podemos utilizar perfectamente para tener una idea de lo que es el grado de reposición, la cantidad de potasio que queremos reponer en nuestro paciente, pero siempre valorar el cuadro clínico. Y bueno, pues la bibliografía, y pues muchas gracias por todo. Gracias por la oportunidad. Doctora, gracias por esta gran ponencia tan útil. Ahora vamos a pasar a la sección de dudas. Por favor, todos los que tengan dudas, levanten su mano aquí en Teams y poco a poco les vamos a ir cediendo la palabra. Bueno, como que no tienen dudas. Bueno, al parecer sí, no hay dudas. Ajá. Pues bueno, el Club de ESI de Protección Civil le da las gracias, doctor, por compartirnos de su conocimiento. Acepte nuestro agradecimiento por medio también de una constancia que le entregaremos de modo virtual. Y pues también le agradecemos a todos los participantes en este simposio por apoyarnos y por seguirnos. Bueno, esperamos que hoy se hayan ido con un nuevo enfoque de los temas vistos y sobre todo esperamos que pues hayan disfrutado mucho de este día. Los esperamos mañana en la ponencia que será impartida por el doctor Josué. Nos va a impartir el tema de intubación en urgencias y va a ser a las 11 a.m. Nuevamente, muchas gracias por su participación, doctor. No, gracias a ustedes. Tengan buena tarde. Gracias, nos vemos mañana. Que tenga buen fin de semana.